buenos días, sean bienvenidos a la sexta mesa del Simposio Marx y Marxismos del 20 Congreso Internacional de Filosofía. El día de hoy tenemos la mesa, lleva como título Praxis, Enajenación y Dialéctica, y nos acompañan Luis Segura, Fernando Huesca y Nicole Victoria. Vamos a comenzar con la ponencia de Luis. Si les parece, la dinámica sería que fueran en ese orden y al final tendríamos un espacio para las preguntas. Luis Segura es egresado de la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un intercambio académico en la Universidad Nacional de La Plata en 2019. Actualmente es profesor adjunto de la doctora Diana Fuentes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con quien también está realizando su trabajo de investigación de tesis. El día de hoy, Luis presenta, una disculpa, perdí la página del programa, pero no sé si quieres comenzar, Luis, con tu ponencia, la teoría materialista histórico-crítica de Marx como una filosofía de la praxis política. Pues muchas gracias, Tamara. Igual, pues antes que todo, también me gustaría agradecer a Diana y a Sergio, pues por haber organizado este simposio y además por haber extendido la invitación pues para andar por acá. Y también pues a toda la banda que está detrás de las pantallas en staff y pues ayudando a que se pueda transmitir todo esto, porque pues no estaba originalmente pensado para hacer en línea, pero pues nos tuvimos que adaptar todo. Y bueno, pues ya sin mucho más preámbulo, voy a comenzar con la ponencia. Bueno, nada más sí me gustaría decir que pues estuve pues cachando todas las otras ponencias, las otras mesas y me parecieron espectaculares todas, porque además pues eran como temas muy suyos, ¿no? De cada ponente. Y la mía creo que sí está un poco muy comentarista más que otra cosa, entonces como que de pronto sí dije, chin, ya hice todo mal, pero bueno, ya vamos a ver cómo sale. Este, bueno, ¿qué hace del pensamiento de Marx una filosofía materialista? ¿Y qué hace de este materialismo una teoría histórico-crítica que a su vez se puede traducir en clave de una filosofía de la praxis política? Esta es la pregunta que me interesa más allá de responder, por lo menos dejar sobre la mesa. Ahora bien, antes de hablar de lo que el materialismo de Marx es, me interesa mencionar por lo menos algunas cosas que definitivamente no es. En primer lugar, no es un empirismo desesperado y repleto de incrustaciones naturalistas, positivistas y metafísicas que se interesaría por algo así como el factum brutum. En segundo lugar, no se trata tampoco de un burdo mecanicismo determinista que se podría reducir en la confusa y sobreexplotada fórmula según la cual la estructura ordena y determina unívocamente a la superestructura. En tercer lugar, no consiste en un economicismo cientificista que por su parte se puede también abreviar en el falso problema que opone a la ciencia a la ideología. Finalmente, tampoco es, como llegó a pensar en algún momento Hannah Arendt, un simple viraje formal de algo así como la idea con mayúsculas, algo así como la materia con mayúsculas, dejando realmente intacto el esqueleto conceptual del idealismo. Bolívar Echeverría sugiere que la filosofía de Marx es más bien un discurso crítico. Por lo tanto, no puede surgir de la nada ni andar por ahí suspendido en el aire o en el éter de las ideas, sino que en tanto que crítico de algo, ha de partir de problemas existentes, tanto teóricos como prácticos. Uno de ellos, y quizá el teóricamente más inmediato, es el clásico debate de la época acerca de las formas de oposición o de relación que operan entre las formas de subjetividad y las formas de objetividad, tanto en sus vertientes idealistas, particularmente en Kant, como en algunas de sus derivas materialistas, especialmente en Feuerbach. La irrupción crítica de Marx en el debate idealismo versus materialismo, estructurado principalmente a propósito de la díada subjetividad-objetividad, no consiste en una simple labor de compendio de sus diferencias, de síntesis de sus similitudes o de extracción de los aciertos y de los y de olvido de los efectos de cada uno, procedimiento que en realidad sería mucho más cercano al método de Proudhon que al de Marx. Se trata más bien de una suerte de desplazamiento que traslada la discusión
desde un punto de vista fundamentalmente epistemológico hacia un punto de vista radicalmente práctico. De esta manera, uno de los enclaves cardinales de la arquitectónica filosófica de Marx gravita, por un lado, en hacer de la actividad humana, si bien no una teoría, sí un asunto teórico imprescindible para pensar el proceso revolucionario y revolucionar el proceso de pensar, como dice Echeverría. Y por otro lado, en hacer de la teoría misma una relación activa que, por su parte, habría que articular también con otros movimientos prácticos. Para lograr su cometido, una de las principales estrategias metodológicas que Marx desarrolla consiste en rescatar y modificar ciertas potencias de la dialéctica hegeliana que había derivado en idealismo, con tal de, como dicen en el epílogo a la segunda edición del Capital, con tal de dar la vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. Asimismo, intenta recuperar y trastocar algunas de las mejores fuerzas del materialismo tradicional, especialmente el de Feuerbach, que en su desarrollo había devenido abstracto. En otras palabras, Marx se esfuerza por deconstruir la dialéctica desde un punto de vista materialista y el materialismo anterior desde un punto de vista crítico-práctico. De este modo, la manera en que Marx irrumpe en el archivo filosófico de la época es, según Echeverría, mediante el juicio crítico sobre el materialismo tradicional y el idealismo en tanto que caracteres contrapuestos pero complementarios del discurso teórico que es necesario revolucionar. Baste con revisar la manera en que inaugura sus célebres tesis sobre Feuerbach para dar cuenta de ello. Dice Marx, la principal insuficiencia de todo el materialismo tradicional, incluido el de Feuerbach, es que en él el objeto uno, la realidad, la materialidad, solo es captada bajo la forma de objeto 2, que en alemán usa el concepto de objects, o de la intuición sensible y no como actividad humana material, como praxis, no subjetivamente. De ahí que en oposición al materialismo, el aspecto activo haya sido desarrollado de manera abstracta por el idealismo, el cual naturalmente no conoce la actividad real, material en cuanto tal. Feuerbach quiere referirse a objetos materiales realmente diferentes de los objetos pensados, pero no capta la propia actividad humana como actividad objetiva. De ahí, de la insuficiencia de su materialismo, que Feuerbach en la esencia del cristianismo solo considera el comportamiento teórico como el auténticamente humano, mientras la praxis solo es captada y fijada en su forma suciamente judía de manifestación. De ahí que no comprende la significación de la actividad revolucionaria crítico-práctica. Bueno, aquí usé la traducción de Bolívar Echeverría. Desde esta tesis 1 resulta bastante notable la manera en que Marx desmienta y desmonta la objetividad pura y abstracta del materialismo tradicional, que vendría a oponerse, a sustituir o a colmar la subjetividad igualmente pura y abstracta del idealismo. A partir de este momento, la objetividad se vuelve evidentemente inconcebible sin subjetividad y la subjetividad se ha revelado imposible fuera de sus relaciones reales con el mundo objetivo, que incluye tanto a la materia sensible y a las fuerzas naturales incorpóreas como a la propia actividad humana que las transforma prácticamente. En este sentido, la subjetividad es, en su concreción, ya objetiva, y la objetividad, por su parte, no escapa plenamente a las formas de subjetividad que la modifican. Por lo tanto, en la consistencia misma de lo que es para nosotros objetivo se cuela inevitablemente la marca de ciertos movimientos subjetivos, al mismo tiempo que toda cosa objetiva, como escribe Marx, desde su temprana tesis doctoral de 1841, tiene he aquí otra forma suya, un lado subjetivo. Ambas categorías, o mejor, ambas modalidades de existencia, se descubren entonces recíprocamente indispensables en un proceso en curso que, según Echeverría, afecta esencialmente y por igual tanto al objeto como al sujeto que aparecen en él. Si la objetividad era anteriormente pensada como vaciada de subjetividad y la subjetividad se aparecía igualmente como aislada de objetividad, esto se debe a que sus formas de existencia y de pensamiento estaban de por sí enajenadas, tanto teórica como prácticamente. Es por ello que, para evitar caer en esas formas de religión o de abstracción sin sentido, como diría Antonio Gramsci, Marx reconoce el perpetuo acecho de la subjetividad a la objetividad, al mismo tiempo que admite el permanente asedio de la objetividad a la subjetividad. Sin embargo, aquí no se detiene su máquina crítica. Aunado a lo anterior, también sostiene, con toda la radicalidad que eso implica, que tanto las formas de objetividad como las formas de subjetividad están por todas partes atravesadas de historicidad y de socialidad, o bien que tanto el objetivo como lo subjetivo existen e insisten siempre desde su propia exposición a la intemperie de la historia y de las relaciones sociales vigentes en cada caso.
Es decir, ambas modalidades de ser están siempre históricamente situadas, o lo que es lo mismo, en situación histórica. Por lo tanto, lo que hay de determinado en lo objetivo subjetivo, así como lo que tiene de determinante, es estrictamente contingente y no definitivo ni plenamente definido. Resulta entonces claro que el objetivo no tiene que ver para Marx con el problema de las cosas en sí, separadas de toda forma de subjetividad, ni tampoco con las simples impresiones o intuiciones sensibles e inmediatas que cristalizarían en la conciencia bajo la forma específica de los hechos positivos desprovistos de historia. Por el contrario, objetivo significa, como sostiene Gramsci, siempre humanamente objetivo, lo que puede corresponder exactamente a históricamente subjetivo. De aquí la insistencia de Marx en examinar la materialidad en su actividad, sus cambios y sus devenires, y la actividad en su materialidad y en sus formas de realización histórico concretas. Pues como diría Arendt, lo que llamamos efectivamente real ya es un plexo de realidad mundanal, orgánica y humana. He aquí el corazón palpitante del materialismo histórico como una filosofía de la praxis, que el filósofo italiano describe de la siguiente manera: ni monismo materialista, ni el idealista, ni materia con mayúsculas, ni espíritu con mayúsculas, evidentemente, sino materialismo histórico, es decir, actividad del hombre, entre paréntesis historia, en concreto. Esto es aplicada a una cierta materia organizada, quizás materiales de producción, a la naturaleza transformada por el hombre. Filosofía del acto, entre paréntesis praxis, pero no del acto puro, sino precisamente del acto impuro, es decir, real en el sentido profano de la palabra. Cierro cita. Que los actores relevantes, digo, que los actos relevantes para el materialismo histórico sean precisamente los impuros, no quiere decir otra cosa que su interés analítico anida en el carácter ricamente determinado y determinante de la actividad humana histórico-social, que delata su propia, bueno, lo cual delata su propia composición inmanente y mundana. Recordemos, por ejemplo, pues este famoso pasaje de la Sagrada Familia, ¿no? La historia no hace nada, dice Marx, no posee una riqueza inmensa, no libra combates. Ante todo es el hombre real y vivo, quien hace todo eso y realiza combates. Estamos seguros que no es la historia la que se sirve del hombre como de un medio para realizar, como si ella fuera un personaje particular, sus propios fines. No es más que la actividad del hombre que persigue sus objetivos. Cierro cita. Es entonces evidente que la historia de la que habla Marx no se escribe con mayúsculas ni se produce de un modo autorreferencial, sino que la considera más bien como una multiplicidad compleja de procesos de producción, transformación y reproducción de nosotros mismos por nosotros mismos, o como escribe en sus manuscritos económico-filosóficos del 44, no es más que la generación del hombre por el trabajo humano. Lo anterior supone, en primer lugar, que las condiciones materiales de existencia no están plenamente presentes al margen del dinamismo activo de la vida social, sino que constituyen parte de su propia anatomía. En este sentido, la actividad social no solo se produce bajo condiciones materiales específicas que la determinan, la traban y al mismo tiempo la posibilitan, sino que ella misma contribuye a formar y afirmar de un modo práctico, laborioso y complicado esas mismas determinaciones entre las cuales se halla a su vez comprendida. En segundo lugar, significa que la actividad humana no está nunca exenta de los límites materiales de los cuales depende, aunque sea capaz de transformarlos ilemórficamente. Por lo tanto, la premisa fundamental de toda posible acción histórica es la misma que la de toda existencia humana en general: la producción de la vida material. Sin condiciones objetivas de vida, nadie puede hallarse en condiciones de hacer historia. Por ello, resulta evidente que sin reproducción física no hay continuidad histórica alguna, ni siquiera biográfica. Finalmente, el hecho de que la historia no sea otra cosa que la genealogía de nuestros propios procesos inesenciales de autoproducción implica que el hombre no ha estado nunca al final de los destinos del hombre, que jamás estamos frente a algo que sea el hombre, pero también que jamás estaremos frente a algo que no sea el hombre. Debido a todo esto, el materialismo de Marx sitúa como máximo factor de historia, según Gramsci, no los hechos económicos en bruto, sino el hombre, la sociedad de los hombres que se acercan unos a otros, que se entienden entre sí, que desarrollan a través de estos contactos, entre paréntesis, civilidad, una voluntad social, colectiva, y comprenden los hechos económicos, los juzgan y los condicionan a su voluntad, hasta que ésta deviene el motor de la economía, plasmadora de la realidad objetiva, que vive, se mueve y adquiere carácter de material telúrico en ebullición. Cierro cita. Bueno, como hemos dicho, la praxis de la que hablan tanto Gramsci como Marx y que según Karel Kosik constituye el modo específico de ser de nosotros mismos, no se realiza solamente de un modo histórico, sino además de un modo social,
no simplemente individual, abstracto y alegórico. De aquí que la posición de este materialismo marxiano, a diferencia del feuerbachiano, por ejemplo, sea la sociedad humana o la humanidad social, como escribe el propio Marx en su tesis 10, o bien como ratifica en su introducción general a la crítica de la economía política o introducción a los Grundrisse de 1857. También en el método teórico es necesario que el sujeto, la sociedad, esté siempre presente en la representación como premisa. No obstante, la socialidad no es algo que pueda darse por sentado. Incluso sucede, como observa Gramsci, que tiende a convertirse en lugar común a afirmar que no pueda concebirse al hombre sino viviendo en sociedad. La sociedad no es entonces simplemente ignorada, sino que más bien suele tomarse a la ligera, adoptando además caracteres peligrosamente mecanicistas y deterministas. Es por eso que Marx, con todo el cuidado posible, piensa el ser social de un modo activo y dinámico, vinculándolo con su propia concepción de la praxis. Contrario al individuo, cuyas fuerzas transformativas son más bien pocas, el sujeto social que interesa el materialismo histórico posee unas potencias activas mucho más significativas, puesto que, como dice Gramsci, puede multiplicarse por un número imponente de veces y lograr una modificación bastante más radical de lo que a primera vista parece posible. No resulta entonces menos cierto para Marx o para Gramsci aquello que escribe Nietzsche acerca del principio de individuación en el nacimiento de la tragedia. Dice Nietzsche: cuanto más decaída se encuentra la voluntad, tanto más se desmigaja todo en lo individual. Cuanto más egoísta, arbitrario es el modo como el individuo está desarrollado, tanto más débil es el organismo al que sirve. Pero incluso las formas más individuadas y egoístas de subjetividad son verdaderamente formas socialmente individualizadas. Por lo tanto, toda clase de subjetividad está en realidad inevitablemente vinculada a ciertas formas de socialidad. De aquí que, como sostiene Echeverría, la propia subjetividad consiste precisamente en la capacidad de constituir la concreción de la socialidad. Asimismo, Gramsci tiene otra vez algo que decirnos al respecto. Dice Gramsci: se crea la propia personalidad contribuyendo a modificar el conjunto de las condiciones concretas. Transformar el mundo externo, las relaciones generales, significa fortalecerse a sí mismo, desarrollarse a sí mismo. Por ello se puede decir que el hombre es esencialmente político. Vemos entonces el carácter inmanentemente político de la teoría materialista histórico-crítica, en tanto que filosofía de la praxis. En cuanto tal, ella no busca ser un mero ejercicio individual de compulsión mental o de expresión y contemplación de geniales y sesudas ideas que, como diría Gramsci, resultan propias del pequeño intelectual avinagrado en su propia estupidez e incapacidad para obrar. Tampoco es un pensamiento que trate de refugiarse en la calma de la pura especulación de una razón obsesionada con buscar, como dirían juntos Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, en lugar de de las verdaderas necesidades, la necesidad de la verdad, que no pertenece a ninguna clase ni a ninguna realidad, y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica. Por último, no es tampoco una de esas teorías críticas que se asilan con sus pantuflas y una bata bonita en ese gran hotel abismo del que habla George Lukács. Al contrario, se trata de un discurso crítico cuyos mayores esfuerzos están puestos en producirse a sí mismo, no solo como principio de conocimiento, sino ante todo como un elemento activo de las contradicciones que, además de descubrir, se propone combatir. De aquí la radicalidad de su disposición crítica, en tanto que adopta la forma específica de una revolución teórica, es decir, según Echeverría, de una reconfiguración fundamental del campo de posibilidades de composición del discurso teórico. No obstante, por más que cualquier filosofía de la praxis trate de hacer de sí misma una praxis de la filosofía, incluida la de Marx, sigue siendo cierto que, como escribe Gramsci, la unidad de la teoría y de la práctica no es de ninguna manera algo mecánicamente dado, sino un devenir histórico. En otras palabras, aunque la actividad teórico-crítica resulte ser ella misma una tarea fundamental para hacer de este mundo un lugar un poco menos tenebroso e invivible, también es indudablemente insuficiente sin toda una serie de fuerzas que no son necesarias ni mayoritariamente teóricas. Sin embargo, Marx no ignora este problema, sino que es precisamente quien lo enuncia. Baste con recordar su multicitada tesis 11 para dar cuenta de ello, ¿no? Los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras, de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, voy a saltar una partecita. Para que sirva de algo, la teoría debe ser consciente de sus propias condiciones social materiales de emergencia y funcionamiento, así como de las esferas, los dominios o los registros específicos en los cuales opera y a propósito de los cuales se desenvuelve. En general, y también en particular en el caso de Marx, cuya memoria, herencia y vigencia no son entonces algo absolutamente dado y garantizado de una vez y para siempre,
ni tampoco algo definitivamente muerto, perdido, irrecuperable. Se trata más bien, como afirma Jacques Derrida en Espectros de Marx, de una tarea. Por ello, el problema de su actualidad teórica es en realidad un problema práctico de actualización, ya que su verdad, al igual que lo que pueda tener de falso, no son fórmulas, sino que residen ante todo en las potencias de su uso, en la autoconciencia de su propia terrenalidad, de su socialidad, de sus fuerzas y de sus tareas transformativas. En una palabra, de su poder de contribución y compenetración en los procesos prácticos históricos, es decir, políticos. O bien, en palabras del propio Marx, su verdad es precisamente la praxis. Eh, bueno, ya solamente me gustaría cerrar con una frase que le escribe Marx a Willem Brake, si así se pronuncia, en su carta del 5 de mayo de 1875, donde le envía sus glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán, mejor conocidas como crítica del programa de Gotha. Bueno, ahí le dice, cada paso de movimiento real vale más que una docena de programas. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por la exposición y el tiempo aquí. Em, bueno, ahora pasamos con Fernando Huesca. Fernando es profesor en la licenciatura en Filosofía, la maestría en Estética en Arte y la maestría en Filosofía y doctorado en Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Profesor en la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son el idealismo alemán, la estética, economía política, filosofía de la mente y bioética. Es miembro de la Red Iberoamericana de Leibniz, el grupo de estudios hegelianos, la razón en la historia, del grupo de estudios sobre la conciencia vía sinapsis y el Sistema Nacional de Investigadores de México, coorganizador del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos de México. Recientemente publicó el libro México, reciente publicación del libro Economía Política Clásica en Hegel, Valor, Capital y Eticidad. Recientemente también ha publicado una traducción a la introducción del curso de estética de Hegel de 1828-1829 en la revista La Lámpara de Diógenes. Fernando hoy nos presenta La dialéctica de Marcuse, un comentario a Andrew Feinberg. Entonces, Fernando, estamos escuchando. Gracias, Tamara. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Todo bien. Muchas gracias. Sí, parece que tengo problemas con mi cámara. Está encendida, pero se ve todo negro. Entonces, voy a proceder así, a ciegas, esperando acá es que se pueda seguir mi presentación. Pues ante todo, un agradecimiento a los organizadores de este evento, en especial a Diana Fuentes por la oportunidad de presentar aquí algunas reflexiones. Voy a presentar un texto que es básicamente un comentario a Andrew Feinberg de la Sociedad Marcuse. Comienzo con mi texto. En Razón y Revolución y el hombre unidimensional puede considerarse que Marcuse es una recuperación de la dialéctica de Hegel para la izquierda política, tanto como modo de argumentación y análisis filosófico, como medio de praxis colectiva emancipatoria. Ante el avance del nazismo en Alemania y ante el avance del capitalismo industrial en Occidente, en el mundo de posguerra, la dialéctica, junto con otras tradiciones filosóficas como el criticismo kantiano, la filosofía griega y el psicoanálisis freudiano, se presentaba como una manera de comprensión de los fenómenos sociales del presente, a partir de su génesis histórica, de una contradictoriedad intrínseca y de posibilidades de resolución a partir de la identificación de fuerzas sociales progresivas. La unidad teoría-praxis ha sido una bandera propia y fructífera del marxismo. En Marcuse se puede hablar, como en Lukács y Sánchez Vázquez, por ejemplo, de un pensamiento marxista vivido y comprometido, que nunca renunció a las tesis más radicales de Marx sobre el cambio social y la crítica a la ideología capitalista. En este breve comentario, me propongo exponer la interpretación de la dialéctica en Marcuse a partir de Andrew Feinberg, de la Sociedad Marcuse, un continuador del legado del filósofo de Berlín y de la teoría crítica en Estados Unidos. Feinberg comienza su intervención con una cita extensa de Marcuse en un texto de julio de 1967, La dialéctica de la liberación. Cito a Marcuse. Creo que toda dialéctica es liberación, y no solamente liberación en un sentido intelectual, sino liberación incluyendo la mente y el cuerpo, liberación incluyendo la existencia
humana entera. Ahora, ¿en qué sentido es liberación la dialéctica? Es liberación de lo represivo, de un sistema malo, falso, sea un sistema orgánico, sea un sistema social, sea un sistema mental o intelectual. Liberación por medio de fuerzas desarrollándose dentro de tal sistema. Ese es un punto decisivo. Y liberación por medio de la contradicción generada por el sistema, precisamente porque es un sistema malo, falso. Estoy intencionalmente usando aquí términos morales y filosóficos, valores, malo, falso, pues sin una meta objetivamente justificable de una existencia mejor, libre, humana, toda liberación ha de permanecer sin significado, a lo mucho un progreso en la servidumbre. Creo que en Marx también el socialismo debe ser. Este deber ser pertenece a la esencia misma del socialismo científico. Debe de ser. Es casi, podríamos decir, una necesidad biológica, sociológica y política. Es una necesidad biológica, en tanto que una sociedad socialista, de acuerdo a Marx, se conformaría con el logos de la vida misma, con las posibilidades esenciales de la existencia humana, no solo mental, sino intelectualmente, también orgánicamente. Fin de cita. En Hegel, desde la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica, hasta el sistema en todas sus conformaciones, se defendía la liberación del concepto, de la rigidez e identidad abstracta, para poner en movimiento determinaciones del pensamiento en el ámbito del pensamiento puro, a la par que en la realidad histórica y cotidiana, naturalmente. Esto, en el autor de la fenomenología, se traducía en textos filosófico-metafísicos, que a la par que criticaban y continuaban la filosofía trascendental de Kant, Fichte y Schelling, por lo menos en vocabulario, de alguna manera la sustituían en tanto corpus metodológico fundamental. Ya Marx mismo había dado el tono al no pretender sustituir a su vez la fenomenología y la ciencia de la lógica de Hegel con otro gran tratado filosófico, ni siquiera en clave antropológica como en Feuerbach. Se trataba en Marx y Engels de adoptar las tesis hegelianas sobre la contradicción, el desarrollo, la evolución, la procesualidad y la totalidad en el ámbito concreto y real material de la naturaleza y la historia, abandonando la exposición de movimientos dialécticos en el reino de sombras del concepto, llevando a la praxis radical el conocimiento de cientos de años de historia de la metafísica. Se denunciaba lo último como idealismo, y así como mistificación de la realidad, y se abogaba por una limitación de la teoría y la praxis marxista al ámbito de la naturaleza y la sociedad. Si bien en autores marxistas como Lenin y Lukács, es bien claro, distinto y anunciado a los cuatro vientos, el seguimiento de la inversión de la dialéctica de Hegel, del idealismo al materialismo. En Marcuse se da una opción metodológica de la misma índole. El rechazo de Marcuse del budismo zen, de la antipsiquiatría de Sass, de la revolución psicodélica de Timothy Leary y del existencialismo como complementaciones o pares políticos del marxismo, obedece a final de cuentas al rechazo de una posición idealista del mundo y ha sido una actitud contemplativa hacia la vida divorciada del cambio social. Finberg enmarca la dialéctica de Marcuse dentro del conjunto de filosofías críticas a la reducción positivista de lo humano, a las ciencias naturales y la lógica formal del siglo XX, como la fenomenología de Husserl y Heidegger, que orientó a Marcuse en sus primeros años de formación filosófica. El ser humano no es una cosa neutra más en el mundo, como algo más en un costal de objetos muertos. Es un ser que significa su entorno y su andar en el mundo, y que lo conforma activamente como una morada, como un mundo de vida, Lebenswelt. Cito a Finberg. El vínculo inseparable entre el ser humano y el mundo contradice las asunciones cartesianas de la filosofía moderna y abre la reflexión filosófica a las alternativas ontológicas propuestas por Hegel y Heidegger. Fin de cita. Se puede y debe hablar de lo esencial en el ser humano, desde una narrativa vivida, desde una dimensión metacotidiana que permita una distancia reflexiva y desde una perspectiva práctica que siempre invita a pensar la acción como sustrato de nuevas ideas e instituciones sociales. La filosofía griega es tan nutritiva como el idealismo alemán, hasta donde recuerdo solamente Schelling se encuentra ausente de las exposiciones marcusianas, siendo incluido hasta Schopenhauer en alguna cuestión de la dimensión estética, para adoptar una posición reflexiva y crítica ante la vida cotidiana, y para considerar una dimensión de compromiso práctico como piedra de toque para la veracidad del discurso. Cito a Finberg. El logos no es simplemente un fin extrínseco de medios neutrales, sino que conforma a los fines internamente. Cada herramienta y gesto del artesano está habitado por un propósito que pertenece a la naturaleza del arte. Los medios neutrales indiferentes a cualquier fin adecuado son empleados por falsificadores, como oradores o artistas falsos, quienes se benefician de simulacros de los logros de la legislación moral y el ejercicio saludable. Fin de cita.
Al igual que en el caso de Lukács y Sánchez Vázquez, la lectura de los manuscritos del 44 de Marx introdujo nuevos motivos de reflexión y una bisagra fundamental entre la historia de la metafísica y la crítica de la filosofía política. Cito a Finberg. Con Marx se agregó un nuevo elemento, la necesidad. El sujeto y el objeto se encuentran en una relación de necesidad con respecto a sus satisfacciones. Fin de cita. Esto es de Marcuse, perdón. Se podría decir que en Razón y Revolución es este aparato de reflexión marxista el que lleva a recuperar a Hegel para la izquierda, evidenciando en su lógica dialéctica un entramado de pensamiento para el entendimiento científico de la sociedad capitalista y sus contradicciones internas. No se trataba así la metafísica de Hegel de un nuevo reino de conceptos abstractos, sino un reflejo dinámico de lo contradictorio del proceso social e histórico, y un andamiaje crítico para enjuiciar el presente en términos de libertad, emancipación y realización de necesidades verdaderas. ¿Cómo juzgar sobre las necesidades falsas y verdaderas? Con la razón es una respuesta obvia y hasta kantiana, que en Marcuse como en Hegel se responde de una manera materialista e histórica, alrededor de las posibilidades concretas de desarrollo de las diversas capacidades humanas, corporales y espirituales. Cito a Finberg. ¿Por qué es la racionalidad tan importante? No porque Marcuse se demore en un amor intelectual por el pensamiento puro, sino porque la racionalidad es el nombre dado por la tradición filosófica al encuentro libre con la esencia de las cosas, con aquello que en el sujeto y el objeto trasciende su forma dada como instinto y hecho. Así, razón y libertad son idénticas. Marcuse argumenta que la defensa de la razón pertenece al significado existencial de la verdad. La verdad no es solamente un hecho cognitivo, sino que compromete al sujeto del conocimiento moralmente, existencialmente. Fin de cita. En la filosofía del derecho y la historia hegeliana, se sentencia, como ves al mundo, el mundo te ve de regreso a ti. Se trata de una versión más digerible que la odisea de la conciencia en la fenomenología del espíritu y sus planteamientos sobre la sustancia sujeto y el saber absoluto como anclaje de la conciencia humana en una historia siempre abierta en el horizonte futuro. En Marcuse se podría decir que más que la astucia de la razón hegeliana, todavía anclada en una metafísica idealista, de lo que se trata es de transformar el mundo de Marx, el que orienta el análisis histórico y la praxis política. La astucia de la razón de Hegel comprometería al intérprete de la historia con una narrativa progresiva hasta el presente, a la manera de acumulación de cursos y recursos históricos como en Giambattista Vico. La crítica a la economía política de Marx obliga al intérprete de la historia con una narrativa histórica desde la perspectiva de los vencidos y de las rupturas en las continuidades históricas, como puntos de quiebre más que ascensos imbatibles. Si bien raya Dunayevskaya en correspondencia con Marcuse, lo invita a regresar a la ciencia de la lógica de Hegel y a sus absolutos, incluyendo la idea absoluta, en el filósofo de Berlín se presenta una insistencia cuasi kantiana en una versión práctica más que teorética del concepto de libertad, lo que en última instancia obliga al autor ante su público con un compromiso moral, es decir, el autor filosófico ha de poder darnos cuenta, a diferencia de los filósofos del silencio, de sus motivaciones prácticas y políticas. Hay defensores de la Revolución Francesa como Hegel y detractores como Burke. Marcuse defendió la Revolución Cubana, ahí donde actualmente autores liberales como Krause y la batería ideológica de Letras Libres son abiertamente contrarrevolucionarios y adeptos del concepto conservador de populismo. Finberg resalta la continuidad y vigencia de la lectura de Freud en la ontología histórica de Marcuse. En Contrarrevolución y Revuelta se encuentra una decisiva tesis sobre la posición ecológica necesaria para el marxismo de la nueva generación y su importancia para la emancipación de la sensibilidad y del eros. Cito: la violación y la supresión de la naturaleza entonces significa que la acción humana contra la naturaleza, la interrelación con la naturaleza, actúa contra algunas cualidades objetivas de las cualidades de la naturaleza que son esenciales para la promoción y la realización de la vida. Y es por tales razones objetivas que la liberación del hombre de sus propias facultades humanas está vinculada a la liberación de la naturaleza. Aquella verdad es atribuible a la naturaleza no solamente en un sentido matemático, sino también en un sentido existencial. La emancipación del hombre incluye el reconocimiento de tal verdad en las cosas, en la naturaleza. Fin de cita. Una nueva relación con la naturaleza en Marcuse implica una transformación del inconsciente, de la estructura primaria de carácter del sujeto, tanto como una nueva mirada hacia la naturaleza y trato a ella,
Como antes, románticos como Novalis y luego el filósofo Wexkull, Marcuse propone considerar a la naturaleza como un par ontológico, como un sujeto comunicativo con el que se puede interactuar, jugar, estetizar, aprender y remediar. En la medida en que Estado y capital, siguiendo a Marx, se oponen a la vida y a lo humano, la lucha real es extraparlamentaria, de acuerdo a Marcuse. Marcuse murió en 1979, dejando todavía como legado una sugerente ponencia titulada Los hijos de Prometeo, 25 tesis sobre tecnología y sociedad, donde no se renunciaba al desarrollo tecnológico, sino que se promovía su reconstrucción. A manera de conclusión, sirvan las palabras de cierre del comentario de Andrew Finberg. Cito: los movimientos y luchas de protesta cambian la agenda política y motivan cambio social significativo que de otro modo no habría ocurrido. Pero estos movimientos y luchas están crecientemente desorganizadas y sin ambiciones revolucionarias. Esto sugiere la necesidad de un tipo de pensamiento estratégico muy diferente, no basado en el modelo de la revolución derivada de los ejemplos francés y ruso. Marcuse parece haber estado moviéndose en aquella dirección hacia el final de su vida, sin haberse dado cuenta plenamente hacia dónde ello llevaría. Todavía no lo sabemos. Fin de cita y fin de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Bueno, por último pasaríamos con la ponencia de Nicole Victoria, quien es egresada de la licenciatura en Filosofía en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales por la UAM, docente de CEIT de México en el área de Humanidades. Además del ámbito académico, se ha dedicado a la difusión de la filosofía en espacios no formales a través de talleres dentro de casas de cultura y festivales de cine. El día de hoy, Nicole nos presenta Las lágrimas de Dostoyevsky a la luz de la teoría marxiana, reflexiones sobre el fetichismo y la enajenación. Entonces, sin más preámbulo, Nicole. Nicole está teniendo problemas técnicos, pero como ven, acaba de regresar al aula ya. Adelante, adelante. No, si me pueden permitir, por favor, que abra, porque ahorita entré en mi celular. Una disculpa, pero mi lab colapsó de último momento. Así que si me pueden permitir unos 5 minutos, por favor. Sí, claro. Hay saludos en el chat. Sí, creo que como ahora sugiere Diana, podríamos hacer algunas preguntas sobre las ponencias que ya se han presentado. Entonces, no sé si quieres comenzar, Diana. Proponiendo y haciendo, dicen, ¿no? La máxima del activismo. Bueno, pues de algún modo, bueno, la de Luis me la quiero reservar para el final porque creo que esa va a ser más larga. Bueno, no sé cuál sea más larga, pero ahorita recién escuchando a Fernando, su intervención sobre Marcuse, me gustaría conocer tu opinión, digo, a sabiendas de tu enorme conocimiento sobre este debate. Yo recuerdo, si estoy equivocada, corrígeme, Fernando, que cuando Marcuse escribe Razón y Revolución, que casi que es una respuesta, digamos, al Althusser, ¿no? O sea, que casi que es una respuesta al debate que abre Althusser sobre la no presencia o la famosísima, digamos, renuncia o la discusión, la disputa sobre si debemos reconocer en el Marx, digamos, Maduro o en el Marx del Capital en concreto, la presencia o no de Hegel, ¿no? Y todo este asunto del corte epistemológico y demás, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, finalmente Marcuse responde con Razón y Revolución. Y yo te quisiera preguntar, digamos, un poco, ¿cuál es el valor o no que tú crees que tendría esta insistencia de la presencia del reconocimiento de Hegel en Marx a la vista de lo que has destacado ahora en tu trabajo, ¿no? Es decir,
el problema de la libertad, decías, y la afirmación práctica que habría hecho de esta el propio Marcuse, ¿no? Y ya, la de Luis me la reservo para cuando pase Victoria. Muchas gracias, Diana. De hecho, no me la sabía, sí, sobre que Razón y Revolución puede ser una respuesta en específico al Althusser sobre la lectura de Hegel. Digo, eso sí que Althusser en el nivel científico del marxismo, por alguna razón excluye la inclusión de la dialéctica como modo de pensamiento filosófico e histórico. Lo que recuerdo, eso sí, del propio Marcuse, del prólogo de la Razón y Revolución, es que de cara al auge del fascismo y todavía el contexto de guerra, se le hace para él importantísimo regresar a Hegel y su arraigo en el pensamiento ilustrado y la defensa de la Revolución Francesa, justamente para fortalecer las posibilidades de la izquierda, tanto de responder en este caso a procesos totalitarios, como de poder recuperar, eso me parece bien importante en Marcuse, ¿no? El legado emancipatorio de la Ilustración en general de toda la historia de la filosofía. Aquí como que se evidenciaría una cierta distancia entre Marcuse y Horkheimer y Adorno, quienes habrían sido, me parece, más insistentes en el rechazo o la crítica tajante a la Ilustración. En este caso, Marcuse, me parece, insiste más en recuperar aspectos, momentos positivos, tanto de Hegel como de la Ilustración en general. Entonces, en ese sentido, se entiende una defensa bien tajante de Marcuse desde este texto, incluso tal vez antes, ¿no? En adelante, hasta hombre unidimensional, precisamente que el aporte de Hegel a la discusión de la izquierda del presente es aportar una manera multidimensional de pensamiento, es decir, un andamiaje donde se pueden encontrar conceptos metafísicos, conceptos históricos, conceptos económicos, y donde además toda categoría se muestra como contradictoria y problemática en sí misma, y como teniendo que ver, ¿no? Con procesos de desarrollo, de evolución, es decir, como que la dialéctica de Hegel en específico es una muy buena manera de entender el dinamismo de la vida y el papel activo del ser humano en el mundo, es decir, quitando la dialéctica, digamos, de Marx, del marxismo, uno se quedaría, a final de cuentas, con un entramado tal vez demasiado cerrado, esquemático, positivo, donde se perdería justo, ¿no? El valor de lo negativo, el valor de la crítica, que permite precisamente la dialéctica hegeliana. En ese sentido, pues sí, a la fecha supongo que sí sería sintomático Marcuse, ¿no? De una crítica a autores como Althusser, viene también mucho, ¿no? Por supuesto, del estalinismo soviético, quienes quisieron tener un Marx científico sin un Hegel dialéctico. Para Marcuse esto no es posible, ¿no? No es que se niegue el carácter científico del pensamiento de Marx, sino que se va a defender que ese nivel requiere de la dialéctica hegeliana. Espero con esto responder, Diana. De mi parte también tengo algunas inquietudes para Luis justo sobre este carácter de nivel científico del marxismo. Entonces, bueno, igual seguimos platicando. Gracias. Pues no sé, Sergio o Luis, si ustedes quieren lanzar una pregunta en lo que vuelve Nicole. Aunque igual está pidiendo entrar, no sé si... Ah, me parece que ahora sí ya está de vuelta. No sé, Ya, ¿estás se logró. listo? Una disculpa, la tecnología es muy traicionera. Sí. Huele el miedo y la prisa siempre. Entonces, seguro eso pasó. Em, no sé entonces si estás lista ahora para presentar. Creo que te vuelvo a presentar yo y comienzas. ¿Te parece bien? Mm, Diablos, creo que su compu volvió a colapsar. Ay, Ya, creo que ya. Ah, listo. Oh, Dios mío santo, no había pasado esto, creo que en todo este periodo pandémico. Les pido una disculpa, como que hoy mi computadora
se desquitó de todo lo que le he hecho en la vida o no sé qué pasó. Pero sí, creo que tengo que dejar de bajar películas en torrent, porque... y menos sin antivirus. Bueno, ya, doy inicio con mi ponencia. Muchas gracias por haberme permitido solucionar mis problemas técnicos. Sin Oye, presión. perdón, te preguntaba si te parecía bien si te vuelvo a presentar y luego inicias la lectura. Ok, sí, si gustas. O bueno, yo creo que ya quedó muy claro, es una reseña bastante corta, entonces, pues bueno, con que sepan que me llamo Nicole y que me gusta Marx, ya con eso es suficiente para mí. No sé si, pues creo que es innecesario ya, creo que ya quedó claro. Bueno, para no quitar más tiempo a esta mesa, doy inicio con mi ponencia, que se titula Las lágrimas de Dostoyevsky a la luz de la teoría marxiana, reflexiones sobre el fetichismo y la enajenación. Doy inicio con el siguiente epígrafe del EZLN. Nuestra palabra, nuestro canto y nuestro grito es para que ya no mueran más los muertos. Para que vivan luchamos, para que vivan cantamos. Entre las muchas cualidades de la filosofía podemos encontrar su facultad para estudiar diversas parcelas de la existencia. Lo anterior le permite ocuparse ya sea del ser como el sufrimiento. Las existencias dolientes, no obstante, en contadas ocasiones han sido consideradas por parte de la tradición filosófica y asimismo son sistemáticamente silenciadas dentro del gran relato histórico de la modernidad. Esto no es gratuito. La visión que tenemos del pasado depende en gran medida de quien lo narra, y quien cuente la historia no desea reconocer el lado oscuro de la luna, pero nada es sin su sombra. Walter Benjamin lo tuvo en claro al momento de redactar sus tesis sobre el concepto de la historia. Ahí planteó que cuando ésta es escrita por las clases dominantes, aparece como progresiva, racional, ideal y acumulativa, sirviéndole para justificar su hegemonía. Una historia que actúa en función de un progreso indetenible y racional pretende ocultar la barbarie y el dolor que se acumulan tras su marcha, los cuales son su fundamento. Este provechoso derecho a darle forma hace de la historia un botín que permite al ganador alterar los hechos según sus deseos e intereses, convirtiéndole en el medio para hacer de los vencidos su instrumento. Benjamin propone una estrategia para hacer frente a esta estructura de dominación. La lucha inicia y acaba al reapropiarnos de la historia, haciendo del pasado inolvidable. Rememorar es entonces resistir al olvido que silencia y niega las infamias producidas en nombre de un proyecto de civilización. Recordar rescata y reivindica la experiencia concreta de vida, al oponerse a la abstracción de la cifra que convierte las ausencias en el sacrificio a pagar, un daño colateral y cuantificable. En consecuencia, los oprimidos del ayer y nosotros, sus herederos, tenemos una cita para reencontrarnos. El pasado, en apariencia ajeno, contiene una luz oculta. Para poder captarla, hemos de arrojar la nuestra sobre él. Abriéndonos a la cálida llama, nos nutriremos del recuerdo, transformándolo en la fuerza del presente. Venimos al mundo con la encomienda de salvar aquella imagen del pasado que todo el tiempo se encuentra en peligro de ser olvidada. Vivos o muertos, los dominados siempre seremos instrumento en acto o potencia a los ojos de los vencedores. Develar las cualidades subversivas del pasado nos nutrirá al momento de arremeter en contra del orden al que hoy nos encontramos subyugados. Si pretendemos ganar la batalla, poniendo fin a la estructura de dominación, necesariamente tenemos que ir hacia atrás y redimir el tiempo ya vivido. Es esta la razón por la cual la historia tenía un papel fundamental en la lucha de clases para Benjamin. En tanto que herederos de los vencidos, así como fuimos separados de nuestra politicidad, también lo hemos sido de la historia. Ambos despojos nos impiden determinar y dar forma a nuestra propia socialidad. La lucha de clases requiere que reconectemos el vínculo olvidado con los vencidos del ayer y profanemos la aparente armonía de la marcha triunfal del progreso. Si no hay reconocimiento de nuestra relación con los vencidos, no existe conciencia de la deuda ni de la responsabilidad de redención que le subyace. Para ello debemos nadar a contracorriente. Parafraseo aquí, cito, cepillando la historia a contrapelo. Una historia cuyo eje sea la redención de quienes sufrieron y perdieron la vida en nombre del mito del progreso, servirán los procesos emancipatorios de la humanidad. Lo anterior motiva la presente ponencia. Nuestro hilo conductor, una existencia doliente. Según fuentes cercanas, Fyodor Dostoyevsky tuvo la oportunidad de leer las lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Hegel durante su exilio en Siberia. Fue gracias a un buen amigo suyo que llegó a sus manos un ejemplar de la obra. El filósofo húngaro László Foldenyi narró y analizó este particular momento en Dostoyevsky lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar.
texto del que nos serviremos para problematizar las implicaciones en la visión del escritor ruso respecto a la historia y su existencia. Ya desde el propio título podemos intuir la tensión entre ambos personajes. Una parte enuncia, la otra escucha y reacciona, no publicando un tedioso texto como respuesta, sino desde su propio cuerpo. Lee y llora porque se piensa a sí mismo, a su existencia. ¿Cuál es la razón que le ha hecho derramar lágrimas sobre las páginas? De acuerdo con el autor de la fenomenología del espíritu, el mundo al que Dostoyevsky fue condenado no participa de la historia, y por ende tampoco su dolor. En sus lecciones, al dar inicio con la explicación sobre Asia, Hegel asegura, cito, primeramente hay que excluir de nuestra consideración la parte septentrional, la Siberia. La estructura de este país no es propia para que constituyese el teatro de una cultura histórica y pudiese formar figura propia de la historia universal. Fin de la cita. El espíritu no llegará nunca a esas tierras inhóspitas y, por tanto, sus habitantes están privados de la esperanza de ser salvados. En el sepulcro de los vivos no hay historia. A los pobladores de la fuera se les ha arrojado a la no existencia, a la fulminante nada desontologizada. Son un aquí y ahora desnudo que no alimenta el progreso de la civilización. Su sufrimiento resulta irrelevante para el gran proyecto de la modernidad capitalista. Es este escenario el que permitió a Dostoyevsky pensarse en el afuera, bajo su condición de paria, de sujeto excluido al que le fue enajenada la participación en la configuración de la socialidad y de la historia. Quizá esta reflexión sobre la historia entendida bajo los términos de Hegel fue lo que le llevó a pensar que no toda la vida tiene lugar en la historia y asimismo que la subjetividad sintiente no le es posible acotarse dentro de los límites de la existencia histórica. Así pues, sentir el peso de nuestra existencia en su dura concreción nos lleva al estado de orfandad. La experiencia subjetiva no tiene lugar, ni razón, ni bandera, ni consecuencias en el proceso de abstracción que pretende conformar una única historia racional, higiénica, progresista, llena de héroes y nombres propios. Huérfanos de pasado, el futuro no podrá pertenecernos. Es a partir de la experiencia que tuvo Dostoyevsky leyendo a Hegel que pretendo realizar un ejercicio en el que la teoría marxiana nos brinde luz con el objetivo de entender las lágrimas de quienes no existen históricamente, para recibir el fuego que emana del sufrimiento de los sin nombre, de aquellos a los que Franz Fanon llamó los condenados de la tierra. La premisa que motiva este texto es lo asegurado por Lukács en Historia y Conciencia de Clase, precisamente durante el capítulo La cosificación y la conciencia del proletario, donde señala que el análisis de todas las dificultades que acontecen en este periodo de la historia nos lleva necesariamente a considerar el problema de la estructura mercantil propio del modo de producción capitalista. Si esto es así, la comprensión de la estructura de la relación mercantil habría de permitirnos dialogar con el dolor de Dostoyevsky como estrategia para hacerle frente al sujeto automático del capital, que impide a los vencidos participar en la configuración de su socialidad al adquirir un carácter de coseidad. Siguiendo la voz de Lukács, el análisis del valor en Marx nos serviría de herramienta con el objeto de develar y comprender el poder y la violencia que se ejercen sobre las existencias ahistóricas. Su aparente automatización la ha hecho ajeno a las relaciones sociales que lo produjeron, y no solo eso, sino que todos los vínculos se encontrarían mediados por el intercambio de mercancías. Al estudiar las contradicciones del discurso dominante, Marx desenmascaró el modo de vida burgués en su desarrollo y capacidad de articular de forma total las diversas manifestaciones y fenómenos de la vida social. En el discurso crítico de Marx, Bolívar Echeverría señala, cito, la vida social moderna se lleva a cabo como el cumplimiento de una necesidad impuesta sobre ella por el mundo de las mercancías capitalistas y la dinámica que le es inherente, la de la valorización del valor. Nada se produce, nada se consume, ninguna relación interindividual es posible en la sociedad de la época moderna, sino es en virtud de su subordinación a la empresa histórica que asegura la explotación de un plusvalor en beneficio de la mercancía capitalista. En suma, cierro cita. En suma, la acumulación de plusvalor resulta ser el fin de todas nuestras relaciones sociales. Aunado a ello, el encubrimiento de la relación social concreta mediante la cual organizamos la forma económica de la sociedad y producimos nuestro mundo, permite que las relaciones mercantiles mantengan una forma imaginaria, fantasmagórica. Se garantiza la continuidad del capitalismo. Antes de proseguir, hagamos un paréntesis para comprender la visión plagada de fantasmas que hace aparecer al valor como independiente y natural, a saber, el fetichismo. De acuerdo con Marx, los productos del trabajo poseen una cualidad mística una vez estos adquieren la forma de mercancía. A saber, toda mercancía tiene un carácter suprasensible que no podemos percibir con nuestros sentidos.
¿Cómo es que esto sucede? Cuando se metaboliza la naturaleza mediante el trabajo, en la actividad modificamos el mundo y asimismo se crean productos para el uso, los cuales tienen una utilidad y un cuerpo físico. Pero una vez pasan a ser mercancías, les rodea algo aparentemente mágico y devienen fetiches. Contiene tanto objetividad social natural que responde a ser un bien producido para satisfacer una determinada necesidad, como objetividad puramente social, que pone el acento en su capacidad de ser intercambiable entre otras mercancías. En el primer caso nos referimos al valor de uso, el cual está en relación con la satisfacción de necesidades humanas concretas y con el trabajo concreto. En el segundo, al valor de cambio, mismo que se obtiene gracias al trabajo humano indiferenciado o bien abstracto, siendo este el que permite expresar la magnitud de valor en tanto que tiempo de trabajo socialmente necesario. La suma de trabajo abstracto, el gasto fisiológico de los hombres durante el trabajo que es absorbido por las mercancías, se cuantifica y expresa en magnitud de valor, tiempo. Cuando el trabajo humano se cristaliza como valor de los objetos, en tanto que trabajo abstracto, las mercancías quedan revestidas por un carácter místico. Lo anterior es posible cuando se borran las diferencias y especificidades de cada una de las actividades concretas, sin tomar en cuenta la particularidad del proceso, a fin de poder cuantificar el trabajo en virtud del tiempo invertido. El valor permite que las mercancías sean intercambiables y es en el proceso de intercambio que la mercancía manifiesta sus atributos. Las personas se vinculan cuando llevan los productos del trabajo al mercado y para intercambiarlos los equiparan en referencia a su valor. Los valores de cambio son producto de determinadas relaciones sociales y no por el contrario, una propiedad natural de las cosas. El valor es entonces una relación social y no natural. ¿Por qué es misteriosa la forma mercantil? Porque al momento en el que los productores primarios están frente a ella, la ven no como el resultado de su trabajo bajo determinadas relaciones sociales de producción, sino que pareciera ser independiente y autónoma al proceso que la produjo. De pronto, es como si las cosas cobraran vida y estuviesen rodeadas de una aura que las dota de una fantasmagórica independencia. En consecuencia, nuestro mundo y el de las cosas se invierten, deviniendo en que las mismas relaciones sociales pasen a ser objetos. A su vez, el trabajo es un proceso de subjetivación en el cual la vida queda subordinada a la lógica de la acumulación. Lo social aparece como objetivo y se naturaliza el ocultamiento del proceso productivo, haciéndole creer a los productores primarios que la socialización entre individuos acontece en virtud del intercambio mercantil, de la mera relación entre cosas. Es desde la decisión entre productores primarios y los medios de producción y subsistencia que se hace posible el fetichismo de las mercancías. A raíz de la separación no hay una voluntad real ni participación en el proceso creativo por parte de los trabajadores al momento de producir y reproducir su mundo. Los medios le han sido enajenados, les han sido escindidos. Lo que hay ahora son relaciones sociales entre cosas y no entre personas. La única forma que tienen para relacionarse es bajo la luz del intercambio mercantil. Así pues, en el mercado las mercancías son las que rigen. Estas, siendo objetos producidos a través del trabajo humano, terminan por someter a sus creadores. En apariencia, claro. El fetichismo oculta la explotación y violencia que participó activamente en el proceso para la creación de los objetos mercantiles, y asimismo, que el valor no es una cualidad esencial de las cosas. Dicho de otra manera, se pretende esconder que el trabajo es aquel que produce el valor, se encubre el carácter social del trabajo. El mundo estaría puesto y dispuesto por y para la valorización, pero para la producción de plusvalor, el sujeto autónomo del capital. Pasemos a hacer lo que Marx denominó guardianes de las mercancías. Nuestra vida social estaría regida, entonces, en función de salvaguardar su mundo y la valorización del valor. Todo lo producido y las propias relaciones sociales habrían de rendir pleitesía al modo de producción capitalista. Parte del proceso de emancipación radica en la superación de la creencia que sostiene que el valor es propiedad de las mercancías. Lo anterior nos permitirá desocultar que éste se realiza en el intercambio y es producido socialmente. En un primer momento de la supuesta automatización del proceso productivo, los productos del trabajo son percibidos como algo extraño. Pero esto no solo se queda ahí, porque la mercantilización busca existir de manera parasitaria, al subsumir no únicamente los objetos de acuerdo a sus leyes que aparentan ser naturales, sino que de igual manera el mundo de las personas. De entrada, el trabajo se subordina al capital a través del despojo total de la iniciativa en el proceso productivo para el trabajador. El trabajo vivo es absorbido por y para la valorización del valor. Posteriormente, los medios de producción y las fuerzas productivas establecidos hacen del individuo un instrumento en función de la acumulación y la centralización de la riqueza. Nombrar su dolor o siquiera tomarlo en cuenta no aumenta la productividad ni genera ganancias. Entonces se torna censurable y excluible.
La tendencia estructurante del capitalismo pone a toda la sociedad en función de la valorización del valor y la acumulación del capital. Tanto el trabajo se subordina a él dentro del espacio físico de la fábrica o de la empresa, como las actividades que realizamos fuera de ellas. Todos los espacios y relaciones sociales se someten al modo de producción, porque pasan a existir por y para la reproducción que asegura su continuidad. El valor de uso pierde el acento, el valor es amo y señor. Jugando con la famosa cita de Descartes, en la modernidad capitalista, si existo no es debido a que pienso, sino porque produzco plusvalor. Ahora bien, aquí entra un elemento fundamental para el interés del presente texto. A fin de reproducir nuestra existencia, los seres humanos nos relacionamos. Nada estaría dado a priori de dichas relaciones. Todo es producido. Entonces, la historia también se produce socialmente. Así como cada uno de los ámbitos de la vida social, esta no se escapa de ser un medio para beneficiar al modo de producción imperante. Decía Lukács en el texto ya citado que, por ponerlo en términos benjaminianos, de acuerdo con la visión de los vencedores, cito, la historia se congela en un formalismo incapaz de explicar las configuraciones histórico-sociales en su verdadera esencia como relaciones interhumanas. El gran y único relato de Occidente deviene verdadera esencia como relación, perdón, el gran y único relato de Occidente deviene ajeno a las existencias implicadas, porque entre ambos existe una distancia en apariencia infranqueable. Para superar la escisión, habremos de recordar que la historia no está dada o existe separada de nosotros, sino que la tejemos socialmente. Sin embargo, el tejido no muestra una imagen clara y brillante. Este se encuentra plagado de sangre, dolor y desorden. Nuestra existencia histórica respondería a las necesidades del proceso reproductivo del capital, mismo que salvaguarda en primera instancia no a la vida, sino a la circulación mercantil de los productos del trabajo. Incluso siendo esta una realidad, es preciso hacer caso a la invitación de Bolívar Echeverría en Modernidad y Capitalismo. Debemos, cito, perderle el respeto a lo fáctico. Porque el mundo en el que vivimos no es el único posible, y conocerlo no se limita a solo darlo por hecho. Necesitamos una concepción de lo real que nos permita hacer preguntas y pensar otro mundo, o como plantean los zapatistas, uno en el que quepan muchos mundos. Mientras el proceso productivo siga subsumido al capital, la forma social natural correrá con la misma suerte. Se nos ha arrebatado la historia y en lugar de contener existencias concretas, fue llenada con fantasmas. El monstruo llamado valor será todo menos autónomo, pues su fuente es el trabajo, la actividad humana. Si bien no obedece al proyecto subjetivo, su objetividad fantasmal impacta en el terreno de lo concreto. La traducción de lo real al lenguaje abstracto en términos cuantitativos que pretende hacer la modernidad capitalista de la historia, excluye todo aquello que no genere beneficio o incite a la dignidad insurrecta. Existir históricamente conlleva una serie de restricciones. En el tren del progreso no hay lugar para el sufrimiento ni para las lágrimas de Dostoyevsky. La forma mercantil capitalista en el comportamiento económico escribe la historia contando sus grandes logros y construye sistemas de cloacas que se expanden allí donde llega la civilización. En la profundidad de la tierra se esconde el olor a sangre y la carne que supura. Hemos negado los horrores y nos convencimos de cuantificarlos como fallos en el funcionamiento de la estructura mercantil, siendo este su subproducto. Mientras no sea abierta la cloaca y enfrentemos el sufrimiento silenciado de las generaciones pasadas, el enemigo nunca dejará de vencer. El problema de la socialidad como intercambio mercantil requiere del estudio de la enajenación y el fetichismo para resistir y combatir su destructividad. Mas este no debe de encargarse únicamente de la esfera de la hora, sino que de igual manera del tiempo que ya ha sido. No se puede cambiar nada de él, en eso estamos de acuerdo. Pero la naturalización de la forma en la que se entiende y produce la historia la ha convertido en un botín monopolizado que además genera riqueza, sea en la forma de monumentos, museos, libros de texto, identidad nacional, etc. Se afirma un cierto tipo de vida en lo abstracto a costa de ocultar la muerte y el dolor en su concreción. La mitificación del progreso y la historia racional es un excelente acicate que calma la furia de los excluidos y sus fogonazos. No obstante, desfetichizar el proceso de producción de la historia no quiere decir que se deba de erigir otra que reproduzca la idea de orden. Esta imagen ha sido creada por las clases dominantes a través de sus propios conceptos. La confianza ciega en el desarrollo de las fuerzas productivas y la naturalización de la relación de explotación que se hace pasar por mero intercambio de salario por fuerza de trabajo, afianza las relaciones de producción capitalistas y eterniza el dominio de una clase sobre otra. Así como podemos pensar y crear otras formas de modernidad, nuestro objetivo habría de ser quizá pensar y crear otras maneras de hacer historia desde el cuerpo mismo,
no a partir de la enajenación mercantil capitalista y la búsqueda de la valorización del valor. De lo que se trata es hacer otro tipo de historia, la de la catástrofe en permanencia, que no niega ni enajena las subjetividades y abraza la vida en su disforme concreción. Una donde haya lugar para las existencias dolientes, lo distinto desde su diferencia y, ¿por qué no?, las lágrimas. La desontologización que la civilización hizo del sujeto incivilizado, el paria, el Dostoyevsky, al no permitirle participar del espíritu y la historia, es la condición de posibilidad para hacer de la nada a la que fue arrojado la posibilidad del todo. Cito al ZLN: nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra, dijeron en su cuarta declaración de la selva lacandona. Para que no mueran más los muertos, el dolor de los vencidos habrá de ser inolvidable, haciendo que lo perdido habite en nosotros y con nosotros en cuanto olvidado. ¿Cómo se hace inolvidable al esclavo? Aboliendo todo sistema que niegue la libertad. ¿Cómo se hace ¿De qué manera las mujeres que nos faltan pasan a ser inolvidables? Conformando un mundo en el que no vuelva a suceder lo que ya sufrieron. A fin de alcanzar la revolución, revolucionemos la historia, nuestra relación con el tiempo ya vivido. Superar la decisión es hacer del pasado un arma de reconstrucción. En resumen, ya con esto termino, mi propuesta consiste en problematizar y, si se da el caso, mostrar a partir de la tesis de Lukács si la producción de la historia en Occidente no es más que la narración de una no existencia en la que el modo de producción capitalista administra y organiza lo enajenado, le otorga un carácter racional y progresista al tiempo pasado, concediéndole a la historia cualidades que la convierten en una entidad abstracta, fantasmagórica y sagrada, fetichizándola. Esta no se encuentra en función de la forma social natural, sino de afianzar el dominio de la estructura mercantil. Los muertos y nosotras no estaremos a salvo mientras permanezca su reinado sobre la vida. Frente al olvido del dolor, cantemos a las vencidas. Gracias. Muchas gracias, Nicole. A mí me dejaste pensando muchas cosas, pero antes quisiera, o sea, antes incluso de dar aquí en la mesa la palabra para la ronda de preguntas, voy a leer lo que nos han compartido por el chat, son saludos y preguntas y comentarios que se están haciendo a través de la transmisión en Facebook. Y el primero es un saludo de Berenice AMSB y posteriormente ella hace una pregunta para Fernando que dice: ¿podrías ahondar un poco en cómo esta recuperación de la razón que tú ves en estos apuntes de Marcuse se engarzaría con la apuesta de Marcuse por reestructurar nuestra psique desde la defensa del cuerpo y la sensibilidad, sensualidad, sexualidad, como índice de emancipación en armonía con la imaginación y la fantasía? Posteriormente hay un comentario de Luis Eduardo que dice: bueno, ¿quién no llora leyendo a Hegel? No, yo suscribo. Creo que hasta ahora son los comentarios que han dejado en el chat de la transmisión en Facebook. Y bueno, no sé si alguien de la mesa quiere comenzar con las preguntas o si Fernando quieres comenzar respondiendo esa que te dejaba Berenice en el chat. Claro, con mucho gusto. Igual también tendría una preguntita para Luis después. Entonces, así procedemos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Berenice, por la pregunta. A ver, yo propondría lo siguiente. Dos raíces importantísimas en Marcuse para la defensa de la razón. Una, por supuesto, Kant, por el lado de la autodeterminación del sujeto. Otra, si se quiere así, de corte más objetivo o histórico, algo así como el logos de la naturaleza y de la historia en Hegel. Como que con estas dos raíces lo que se logra es lo siguiente, ¿no? Entender el mundo como una matriz transformable por medio de la actividad humana, donde a final de cuentas, al no rechazar la categoría de sujeto autónomo, podemos seguir hablando de libertad, autodeterminación, fines universales, es decir,
un montón de concepto que yo diría en tradiciones posmodernas se encuentran ausente. Por ejemplo, Lacan, el sujeto barrado, la disolución del ego, digamos, no a partir de una acción colectiva, ¿no? Como en Marx, ¿no? Sino a partir de algo así como ejercicios performativos, discursivos, pienso en rizomas a la vez, es decir, que con el anclaje en el sujeto autónomo de Kant, está Marcuse en posibilidad de defender la transformación del mundo, ¿no? A la Marx a partir de fines universales. Entonces, Kant y Hegel, ¿no? Justo para formular esta tesis de la autonomía del sujeto y entender la manera, ¿no? En que sujeto con sujeto podría conectarse para realizar fines en común. Obviamente esto es sumamente problemático desde el momento en que consideramos el sustrato histórico, ¿no? Del modo capitalista de producción. Por supuesto que con este concepto, digamos, de razón, tanto un Kant como un Hegel, sobre todo tal vez Hegel, ¿no? Ahí lo vería más claro. Se propone una apropiación del cuerpo justo para darle una manera de navegación, tanto en el ámbito natural como social. Pero precisamente esta apropiación del propio cuerpo es problemática en el capitalismo, no solo por la explotación económica, sino también por la represión excesiva a nivel del ego. Yo diría que aquí, para el tema precisamente de la defensa de la razón, se incluye un autor sospechosamente pesimista, ¿no? En este caso me refiero a Freud. Como que con Freud entenderíamos estos problemas específicos de la apropiación del cuerpo que se generan en sociedades capitalistas, victorianas, o para el caso, excesivamente represivas a nivel erótico, ¿no? Tanto en Occidente como en su momento en la Unión Soviética. Pero el punto sería igual, no abandonar la confianza en la razón de Kant y de Hegel, usar, si se quiere así, el pesimismo de Freud como una manera, ¿no? De atender la dimensión inconsciente como transformable. Es ahí donde de nuevo ayudan más Kant y Hegel que el propio Freud, ¿no? Pero como que todo el conjunto. Confianza en la razón, teoría del inconsciente, agregando, por supuesto, no mucha experiencia concreta de Marcuse con luchas sociales. Supongo que ese sería el ámbito abierto a la praxis, justo con confianza en la razón, se podría transformar la propia psique del sujeto, un poco, si se quiere, así a nivel individual, pero esto, por supuesto, permitiría, de acuerdo a Marcuse, procesos sociales de remediación ambiental, de democratización a nivel de cuestiones de raza y de género, es decir, confianza y defensa en la razón, más el psicoanálisis de Freud podría fortalecer luchas sociales. De hecho, eso está bastante claro en la interacción que tiene Marcuse con Angela Davis y fuerzas sociales concretas, se diría en todo momento. De hecho, Angela Davis hace eco de esta idea, ¿no? Si no consideramos el mundo como transformable, ya está todo perdido de antemano, ¿no? Sin confianza en la razón, lo único que podría haber a nivel objetivo histórico, pues es avance hacia el fascismo, ¿no? Hacia la destrucción total de vida, ¿no? Entonces, frente a eso, Marcuse propone una relectura de Kant, Hegel, fortalecer su concepto de razón igual con Freud, pero siempre de cara a procesos prácticos, ¿no? Con esto, lograr emancipación, tal vez en términos bien sencillos de parte de Marcuse, satisfacer necesidades verdaderas, ¿no? Necesidades estéticas, es donde entra mucho este dominio de la imaginación y la fantasía, ¿no? Pero igualmente otro tipo de necesidades comunicativas, colectivas. El punto sería, ¿no? Con estos autores, ¿no? Kant, Hegel y otros, ¿no? Que tengan confianza en la razón, ¿no? Se puede dar un proyecto práctico de satisfacción de necesidades verdaderas y esto igualmente teniendo en cuenta, ¿no? Las actividades de grupos y fuerzas sociales en concreto. Entonces, bueno, dejaría esto sobre la mesa. Gracias, Berenice, por tu pregunta. ¿Le puedo hacer una preguntita entonces a Luis, Tamara? Ok, Sí, claro. sería así, sencillo, si nos puedes comentar un poco cómo ves esta discusión sobre, digamos, la ciencia histórica de Marx siendo algo diferente a ideología burguesa, o qué hacemos con este tema del estatuto científico del marxismo. También me quedé pensando, Diana, en cómo Gramsci aborda esto. Ahí no tengo yo los datos, tal vez nos quieras dar alguna observación. Entonces, Luis, es eso, ¿no? ¿Qué hacemos con esta discusión tradicional entre la diferencia entre ideología y ciencia? Ahí, no sé, Luis, si quieres responder o si Diana también tenía una pregunta para ti.
No sé si sea mejor como que acumulemos las preguntas y ellos responden luego. También hay una pregunta para Nicole en el chat de Facebook. También voy a leerla y ustedes me dicen si quieren responder de una vez o también acumulan la pregunta que tenga Diana para ustedes. La pregunta es de Barrett K. Roger para Victoria. ¿Consideras que la teoría del valor de uso en Marx representa también un fetichismo, en este caso de la naturaleza? Y si me puedes recomendar textos o autores en torno al fetichismo de la mercancía, te estaré eternamente agradecido. Entonces, no sé ustedes cómo les gustaría continuar. Pues si quieren pues que también Diana lance la pregunta, porque igual yo tengo dos para Nicole, entonces, pues si quieren las juntamos y vamos así como rebotando. Ok, entonces vas bien. Sí, bueno, para Luis era una cosa de lo que también expuso que me parece muy importante que a lo mejor desarrollaras con las implicaciones que tú creas que esto contiene, ¿no? Y que es un elemento central, me parece, de tu exposición. Decías que finalmente este debate clásico entre la unión entre teoría y práctica, ¿no? Digamos que para el marxismo es central, pero que en realidad acompaña, ¿no?, a la historia de la filosofía, particularmente la filosofía moderna, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad, las posibilidades prácticas o no de la teoría, cómo se codeterminan? Y tú decías, esta unidad es ella misma histórica, ¿no? Entonces a mí me gustaría un poco que desarrollaras esto en términos de las claves que tú dispusiste, que me parece que está muy centrado en una interpretación, digamos, de orden, sí, si pudiéramos decir de filosofía de la historia, si es que esto es adecuado, ¿no? Entonces, más bien un poco este tema, porque creo que además en filosofía lo hemos conversado en otros espacios. Luis, estoy pensando en Sergio, que Por la cuál bala, es el seguro. asunto para los filósofos y las filósofas sobre nuestra siempre un poco truncado deseo de que nuestra teoría sirva para algo, ¿no? Y entonces esta perspectiva de orden histórico sobre este complejo problema, me gustaría que abundaras. Y luego, para Nicole, aprovechando, fíjate que tu texto, al escucharte, me recordó, no sé si conozcas un textito que la verdad no sé de qué año es, pero lo busqué porque no me acordaba exactamente lo que decía, pero que siempre recuerdo ese inicio de Revueltas. Revueltas tiene un texto que se llama Hegel y yo, y no sé si lo conozcan. Bueno, claro, Tamara sí. Pero dice, lo busqué, la verdad no lo puedo evitar, pero resuena un poco lo que tú estás diciendo, Nicola, a ver si te hace eco, ¿no? Pero dice Revueltas, inicia así espectacular, ¿no? Dice, es curioso, pero aquí estamos en la misma cárcel Hegel y yo, Hegel con toda su filosofía de la historia y su espíritu absoluto, verdaderamente curioso. Me salta un montón, pero luego dice algo que creo que es lo que tiene que ver y es lo que yo recordaba así un poco de memoria de tu texto, ¿no? Y dice el gran Pepe Revueltas, ¿no? Dice, tiene razón Hegel cuando dice, la memoria no es lo que se recuerda, sino lo que olvidamos. Y luego dice, más o menos, porque lo dice de varios modos, muchas veces contrapuestos. Por ejemplo, y lo vuelve a citar, la memoria es lo que uno hace y nadie ha visto, lo que no tiene recuerdo. Y luego, añade luego, no somos sino pura memoria y nada más, ¿no? Bueno, entonces, de algún modo, tu texto me recordó esto por digamos, este modo en el que te lanzas a decir, a hacer esta concatenación entre Benjamin, ¿no? Entre el asunto de articularnos con los vencidos, las existencias dolientes, decías tú, y esto relacionarlo con aquella hermosa frase de Bolívar sobre perderle el respeto a lo fáctico, ¿no? Como un acto de memoria. Entonces me gustaría, bueno, a mí se me ocurrió hilar contigo un poco que me recordó muchísimo texto de Revueltas, que a lo mejor Tamara puede recordarnos si ella lo sabe de qué año es. Muchas gracias a los dos. Antes, no sé, de que respondan, yo igual tengo un par de preguntas para Nicole. Bueno, ese texto de Revueltas es del 71 y justo lo escribe estando en la cárcel, ¿no? Además es bien interesante porque ese Hegel con el que él está es un sujeto que
que perdió las extremidades porque lo balearon, era un asaltante de bancos, y justo le llaman Hegel porque lo atrapan en la calle de Hegel en Polanco, ¿no? O sea, no porque así se llama, o sea, no porque se refiera al filósofo, aunque sí ahí está toda la evocación, ¿no? Y sobre esto que dice Diana, no sé, o sea, ahora que menciona Diana este cuento de revueltas, hay una escena, ¿no? En la que este personaje que está narrando el cuento, todo el tiempo trata de recordar en qué momento dejó de ver a una mujer que lo iba a visitar, ¿no? Y Hegel siempre se está burlando de él porque no puede llegar al acto profundo, le llaman, ¿no? Que es como el origen de todo. Y hay mucho, sobre todo de Philippe Cheron, una lectura sobre eso, de cómo, digamos, el momento en que reacciona el personaje que está narrando y que no puede recordar, es porque vomita sobre sí mismo y Hegel se burla de él y le dice, no puedes recordarlo y nunca vas a recordar cuándo fue el acto profundo, ¿no? O sea, y esa es como la gran burla de Hegel. Y Philippe Cheron hace una lectura sobre ese momento de, de eso, ¿no? Como de estos intentos desde la filosofía política y particularmente desde la URSS de Stalin, entonces un poco siguiendo el diálogo que trae revueltas en ese momento, o sea, al nivel de lo filosófico político, de, de llegar siempre como al origen de algo para modificarlo, ¿no? Y que también creo que tiene que ver con esto que propones, ¿no? O sea, sugieres una comprensión de la historia occidental como algo de la no existencia, me parece, ¿no? Y también hay una propuesta ahí de construir o de narrar diferente la historia, ¿no? O sea, ¿desde dónde sería o cómo piensas que iría esa propuesta de, parece como hasta de una contrahistoria, ¿no? Y cómo también desde el cuerpo, porque me gustó mucho que iniciaste diciendo eso, ¿no? Como que de un lado está quien escribe y del otro lado quien lee y reacciona, ¿no? Y reacciona desde el cuerpo, ¿no? O sea, pienso también como en las formas de narrar la historia, como no siempre quizás deba de ser una narración escrita, ¿no? Sino también hay todo un lenguaje corporal y hay un montón de prácticas de, de diferentes lados del mundo, donde, por ejemplo, el baile narra muchas cosas, ¿no? Y es justamente una interacción del cuerpo con el espacio que cuenta algo, ¿no? Que está narrando algo. Entonces, no sé como si un poco también podría ir por ahí, o a qué te refieres con esta propuesta de sí, como de una otra forma de contar la historia. Y ya aquí no sé si quiere comenzar Luis o quieres comenzar tú, Nicole. Pues igual y Luis, porque a él le preguntaron primero, entonces y también me da tiempo de desarrollar una idea, pero sí, creo que Luis porque pues, le preguntaron antes. Igual sirve porque pues yo igual te quiero hacer algunas preguntas, entonces ya para que agarres el micro. Digo, a lo mejor se acumulan muchas y sale peor, pero bueno. Pues de lo que preguntaba Fernando de, digamos, el papel que puede jugar esta polémica, ¿no? Entre ciencia e ideología desde un punto de vista marxiano. O sea, yo creo que no es que no sea una preocupación para Marx pues el problema de la ciencia, ¿no? El asunto de la ciencia. Él, o sea, en muchos momentos, bueno, ¿no? Pues bien saben que, digamos, lo usa también como recurso para hacer la crítica pues de la economía política. O sea, como que sí hay elementos ahí pues metodológicos, por ejemplo, pero más bien o sea, un poco lo que yo quería decir que con esta cuestión de que no se trata meramente o no es un cientificismo, pues, no es que la ciencia no es un problema, sino que, eh, digamos, no, yo creo, o bueno, a mí no me gusta ver esta oposición tan radical entre ciencia e ideología, como que la ideología es mera falsa conciencia y la ciencia pues sería verdadera conciencia, por ejemplo, sino que también un poco, pues como decía, ¿no? Trayendo a Gramsci, eh,
o sea, por ejemplo, Gramsci habla de la ideología como, pues, concepción del mundo, ¿no? Entonces la ciencia podría ser una forma de ideología con un cierto grado de desarrollo, con, no sé, con sus métodos, por ejemplo. Entonces, digamos, no es que no sea una cuestión la ciencia, una preocupación, sino que no es del todo opuesta a la ideología en este sentido. O sea, no sé si estoy respondiendo a algo, pero un poco lo estoy viendo por ahí, o sea, distinguiendo ciencia de cientificismo, de algún modo. Pero bueno, también un poco pasando a lo de lo que pregunta Diana sobre el carácter histórico de la, digamos, de la relación teoría-práctica. O sea, no es como que, digamos, Marx sea el primero, ¿no? En el que convergen. Incluso, o sea, pienso un poco en, no sé por qué me llegó a la mente, pues, Foucault hablando por ejemplo, cierta forma de la ética en los griegos, ¿no? Que, o sea, había una producción teórica de incluso códigos, no sé, morales. Entonces, ahí, digamos, hay un carácter también muy práctico de la teoría en el sentido de que forma o produce formas de comportarnos, ¿no? Formas de relacionarnos con nosotros mismos que son prácticas y que son de un modo teórico, digamos. Entonces, ahí hay una cierta relación. Pero pero también, pues esto, insistiendo en que son formas históricamente específicas de relación entre teoría y práctica, y que, por ejemplo, Marx, pues, insiste mucho en que una de estas formas de relación sea, pues, dar cuenta, o sea, para la teoría dar cuenta de la propia situación histórica, em, y bueno, que, pues, digamos, un poco a propósito de ello, pues se pueda transformar esa propia situación histórica, ¿no? Hacer de la historia algo distinto de lo que pues, de lo que había venido haciendo, por ejemplo. Entonces, esto yo creo que sí es un carácter muy, muy importante y un tanto específico en la praxis según la concibe Marx, que eso, ¿no? Como hacer a la teoría pues consciente de su propia historicidad. O sea, no sé si la pregunta iba por allá, pero es para donde yo me fui. Em, pero bueno, igual, pues considerando las cuestiones del tiempo y que Nicole tiene muchas preguntas acumuladas, ya voy a hacer yo las mías. Que, bueno, una de ellas es, no sé si entendí bien, digamos, este momento de la exposición o si fui yo que lo, digamos, lo elaboré de este modo, pero no sé si en algún momento dijiste o como que identificaste la forma mercantil con su forma, pues específicamente capitalista, que pues sí, es, o sea, pues muy horrorosa, pero entonces te quería preguntar por un lado si crees que hay, que puede haber formas de intercambio mercantil, por ejemplo, pues un poco menos tenebrosos, y que no estén peleados con por ejemplo, esta forma de hacer historia que propones también, pues con Dostoyevsky, con Benjamin, etcétera. Y otra pregunta es, sobre, o sea, tampoco sé si lo entendí muy bien, pero como que esta suerte de oposición que planteas entre el modo de producción capitalista y el dolor, por ejemplo, de los cuerpos, si crees que hay otras formas de relación entre dolor y, por ejemplo, pues capitalismo, que no sean necesariamente de oposición o mayoritariamente de oposición. O sea, lo pienso un poco, no sé por qué, con Malcolm el de en medio, cuando Hal es orador motivador y bueno, antes de él, o sea, está un orador motivador profesional y entonces justo su tarea, su trabajo asalariado consiste en exponer el dolor de la gente pues, o sea, mercantilizarlo, ¿no? Le pagan para eso, ¿no? Para sacar su dolor y a eso se dedica. Entonces, por ejemplo, ahí no sé si sería una relación de oposición entre el dolor de la banda que está yendo con y, o sea, la lógica de reproducción capitalista, por ejemplo, o de mercantilización capitalista. Bueno, ya me desvío mucho, pero esa sería la pregunta. Si crees que hay otras formas de relación aparte de oposición. Gracias. Ok. Ok, son muchas preguntas. A ver, voy por orden. Respecto a la primera, en cuanto a recomendaciones, pues a mí yo le debo mucho de cómo leo a Marx gracias a Sergio.
que ya no está con nosotros, bueno, en la sesión, pero Sergio fue quien me enseñó, bendito sea Sergio, sí. Eh, y él, la forma en la que nos enseñó fue a partir de leer directamente a Marx. Entonces, y del mismo modo también le debo mucho a esta Andrea Torres Gaxiola, y del mismo modo fue leer directamente a Marx. Entonces, creo que mi recomendación en ese aspecto sí sería leer directamente a quien pensó en este problema. Entonces, claro, pues sí, empezar por el tomo 1, volumen 1 del Capital, primero que nada, y también vincular, bueno, Sergio nos ayudó a vincular con el capítulo 6 inédito para otras cuestiones. También la forma en la que Lukács problematizó este concepto, bueno, ya el de enajenación más bien, porque enajenación y fetichismo vienen vinculados. Entonces también leer a Lukács vale mucho la pena en Historia y Conciencia de Clase, también en Ontología del Ser Social, aunque aún falta que se traduzcan varias partes de ese texto en el español, pero creo que sí, creo que la mejor sugerencia que uno podría hacer es leer directamente a Marx. Y bueno, también pues a Bolívar, es que Bolívar era tan bonito, escribía muy bonito, así que vale la pena también encontrarse, por ejemplo, con Diana. Aprendí muchísimo cuando leímos las 15 tesis sobre la modernidad, pero también el discurso crítico de Marx tiene unos apartados súper interesantes sobre el problema del fetichismo y de la enajenación. Y creo que la forma en la que Echeverría explica a Marx es sumamente enriquecedora, así que esas serían como mis recomendaciones. Y sí, Fernando, viva Lukács. Y bueno, respecto a la otra, ¿qué era? Si la teoría del valor de uso en Marx representa también un fetichismo en el caso de la naturaleza, la verdad es que no entiendo tanto esa pregunta, porque, o sea, si la teoría del valor en Marx peca de fetichismo de la naturaleza, eh, mm, nos, mm, o sea, si Marx cayó en ese problema o si Marx lo pensó la naturaleza también como mercancía. Lo que sí pasa, pero no entiendo tanto la pregunta, perdón, no sé si me puedo aclarar. Que lo hizo. Lo de Diana no lo conocía el texto, me gustó bastante, ahorita que lo estuvieron discutiendo, se los agradezco, ya lo anoté, lo voy a buscar. Entonces podría enriquecer este tipo de ideas que tuve, que bueno, el texto ya lo hice hace un año justamente cuando se lanzó la convocatoria, o más de un año, del coloquio, digo, del congreso, pero pues sí, aún se pueden añadir otras cosas. Y ahora la pregunta el comentario, comentario de Tamara. A ver, ¿cómo iba? Es que fueron muchas preguntas. Formas de hacer historia desde lo que estoy proponiendo, ¿verdad? Más o menos por ahí va, Tamara. Sí, Bueno, como ahí y un poco vinculándolo con la parte del cuerpo, ¿no? Igual, no sé si tengo ok. unos minutitos para otra cosa. Es que me quedé pensando en esto que te comentaba sobre cómo Hegel se burla de este personaje, el preso que no puede recordar y en la lectura de Cherón de que pues es como como esos esfuerzos de querer recordar algo para construir algo nuevo, pero no se puede. Y como tú traías a la mesa también al ZLN, me hiciste recordar que alguna vez en un encuentro Galeano decía, ¿no? Que una vez platicando con Moisés, le decía un poco reconstruyendo esta imagen de Benjamin del tren de la historia y cómo la revolución era la palanca, eh, le decía, ¿no? Imagínate que tú vas en un caballo a todo galope y lo que hay adelante es el precipicio, ¿no? O sea, no hay otra cosa, solo es el precipicio. Entonces, ¿tú qué haces, no? Y decía, ¿no? Como que niña defensa zapatista le dice, pues es que para empezar, ¿para qué te subes al caballo, no? Y luego, que le dice, no, pero pues ya ni modo, ya voy arriba, ¿no? ¿Qué haces, no? Y la respuesta que construían los dos juntos era, pues te avientas del caballo, ¿no? Porque no es ya que justo puedas construir algo, o sea, como encontrar el origen, el punto de donde salió el caballo y demás, sino que pues ya te toca aventarte y empezar a caminar, ¿no? Y decían ellos,
y te va a doler porque te vas a golpear muy feo cuando te avientes del caballo, pero te toca hacer eso, aventarte del caballo para empezar a caminar. Y vas a llegar más lento, pero no vas a llegar al precipicio. Entonces, no sé también como si un poco va por ahí formar o contar la historia de otra forma. Y sí, era eso, ¿no? Como desde dónde y cómo piensas involucrar al cuerpo, ¿no? O sea, o la Sí. intervención del cuerpo en la narrativa histórica. Ok, ya, gracias. Eh, Muy bonita lo que acabas de comentar, me ha hecho sentir bastante bien la imagen. Creo que sí, lo fundamental es reconocer que cualquier tipo de pretensión revolucionaria no va a ser bonita, no se puede romantizar ese tipo de cuestiones, sino que hay dolor, va a haber dolor de por medio. Respecto a como una suerte de propuesta que no propongo nada en el texto, según yo, pero más o menos sí lo hago, que es la cuestión de hacer del pasado inolvidable, y es precisamente cuando meto estos asuntos de cómo hacer inolvidable al esclavo, creando un mundo en el que no sea posible la esclavitud. Entonces, la idea que yo tengo del pasado no se trata de vivir en él o de tratar de regresar a él o algo por el estilo, porque es imposible, o sea, básicamente es como pasado pisado. Sin embargo, creo que lo que se puede hacer es dinamitar la estructura lineal del tiempo, que distingue entre pasado, presente y futuro. Entonces, cuando tú dinamitas, las existencias ya pasadas están habitando en el ahora, pero no como un recordatorio perpetuo, porque no puedes recordar todo el tiempo. Uno no puede andar por la calle y siempre estar recordando en su cabeza eternamente, si desde que se despierta hasta que duerme, a los 43 o a las víctimas de Atenco o a las víctimas del 2 de octubre. Entonces, sería imposible esa propuesta más bien es que la redención debe de tener sí una visión histórica, pero al mismo tiempo que estar cargada de actualidad, creo yo. Recuerdo mucho ahorita en lo que estaban dialogando, recordé una cita una parte en un texto de Rifo Berardi que me gusta mucho, que se llama La fábrica de la infelicidad, donde critica el concepto de resistencia como generalmente se ve como una relación romantizada con el pasado, donde debes de restituirlo básicamente, un pasado perdido, con lo cual yo tampoco estoy de acuerdo, como Bifo Berardi. Y la cita es muy breve, dice así: la resistencia no sirve para nada, nunca ha servido para nada. Resistir significa tan solo conservar algo que ya se ha disuelto íntimamente, valores ya no creíbles o formas de vida residuales. Entonces yo cuando leí esta cita, que la utilicé para un texto, como que todo lo que había hecho con este tema de Dostoyevsky y demás, fue como un boom, porque uno tiende a idealizar el concepto de resistencia viéndolo desde un regreso a formas de vida pasadas, y creo que por ahí no va la cosa. Creo que cuando hablo del dolor, también cuando hablo del dolor, no solamente estoy hablando de estas emociones negativas del cuerpo, sino que también estoy tomando en cuenta la felicidad, la alegría, la dicha, la fiesta, el goce, que creo que igual queda sepultado en términos de la visión de la modernidad capitalista que ha hecho de la historia, al colmarla de nombres propios y de una solemnidad tremenda. Entonces, también creo que no solamente está el dolor, sino la alegría. Hay ejemplos de historiadores que a mí me agradan, ahorita en los que puedo pensar, como Darton, como Julius Van Dahl, o incluso La noche de los proletarios de Rancière, que es un libro bellísimo, donde creo que sí están tomando en cuenta, no solamente están contando la historia de los sin nombre, sino que lo están haciendo desde sus pulsiones. Del mismo modo, este texto de Foldenyi, de Dostoyevsky, Lea Hegel en Siberia y rompe a llorar, creo que también logra el mismo ejercicio a partir de una historia, a partir de poder problematizar a Hegel y a Dostoyevsky desde algo tan mundano como las lágrimas, desde ahí poder hacer filosofía. Así que creo que, no sé si estoy respondiendo porque hay mucho que decir, pero sí, creo que por ahí iría. Si respondí, díganme por favor. Si no, también. Sí,
Em, Ahí creo que ya están aclarando la pregunta de hace rato. Te la leo. Dice, el valor de uso que Marx plantea fetichiza la naturaleza para sostener que ésta está determinada para que el hombre se realice trabajándola. La madera de un árbol convertida en silla es ejemplo del valor de uso. Ver así en la naturaleza no representa un fetiche. Y ahí, no sé, un poquito como recordatorio, creo que la pregunta que no has respondido o son las de Luis, ¿no? Entonces, no sé si Ajá, también sí, como que perdón. A quieres ver, sí, sí, sí. comentarlas. Ay, Ajá, sí, sí, sí. A ver, Luis, ¿no puedes repetir tus preguntas, por favor? A ver si sí. La primera creo que era que si crees que puede haber formas de relación mercantil, pues menos, o sea, un poco menos devastadoras, menos horripilantes que Uf, ahí se este. me la pone súper difícil, porque me estás básicamente proponiendo cuál sería la forma, otra forma de reproducción social y de producción social distintas al capitalismo, y eso ha sido una discusión que ya lleva casi como 200 años, entonces me acabas de echar una bomba. Espérate. Pero sí, o sea, yo soy una fiel creyente, quizá un poco utópica, de que otros mundos son posibles, cuáles no tengo la más mínima y remota idea, no me podría comprometer ahorita a desarrollar una teoría económica eh, bien, así, bien elaborada, perdón, no, creo que no me considero con las capacidades, no voy a aparentar que sé que tengo ese tipo de conocimientos, así que ahí sí, me deslindo por incapacidad, perdón. No, está bien, o sea, a mí me sirve con que digas, sí, está chido. Y la otra era que, o sea, sobre, bueno, no, pero creo que ya la respondiste con esto que dijiste de que no solo estás pensando en el dolor, sino también en alegría y en otros afectos. Pero bueno, era que si crees que hay otros tipos de relación en el modo de producción capitalista entre, bueno, entre el modo de producción capitalista y el dolor, que no sean solamente, que no lo permite, por ejemplo, eh, o sea, o que lo reprime, ¿no? Que no permite, pues, sentirlo, Ah, ok, etcétera, ok, ok. porque no es productivo. Pues precisamente hice un texto sobre eso, si gustan leerlo, se llama La revolución de la melancolía, donde trato el problema precisamente de la tristeza y cómo poder politizarla, porque creo que, bueno, no sé si tú en algún momento, Luis, estuviste, no sé, en cuestiones del movimiento estudiantil, entre asambleas y demás, estas cuestiones pues de estas interacciones políticas. Y bueno, yo dentro de estos espacios lo que me di cuenta es que ideológicamente siempre habían estas discrepancias de qué hacer, no cómo hacer. Pero al final lo que vinculaba a todas las personas presentes era una sensación de hastío y tristeza tremenda. Entonces yo creo que a partir de ver a la tristeza no solamente como este subproducto del modo de producción capitalista, sino como una potencialidad para la vinculación entre distintos seres humanos, y me refiero ya en un sentido politizado, creo que se abre un horizonte maravilloso. O sea, no solamente se trata de sentir el hastío y la tristeza y quedarnos ahí, sino como ahorita también la cita de Echeverría, que igual, Diana, a mí me encanta, de perderle el respeto a lo fáctico. Creo que a partir de la politización de la tristeza, así como de la alegría, porque la revuelta también hay alegría, no solamente hay tristeza, termina vinculando las distintas partes en algo común. Y eso común puede ser espacios para creación de otras realidades. Así que creo que esa sería la forma en la que yo lo podría ver. Y si hay un colectivo, el colectivo Situaciones de Argentina, que también ha desarrollado este tema de una forma sumamente interesante, si te interesa, que creo que se llama su texto Politización de la Tristeza. Y hace poco, igual, Miguel Zapata publicó un texto como con esa misma línea, muy bello, que lo publicaron en Revista Común. Así que también si te agrada, creo que también por ahí iría mi propuesta junto con esos dos tiradas. una cosa, creo que la discusión está bien buena, yo por mí me quedaba otra hora, pero ya es Ah, sí, sí, momento de ir cierto, cerrando ya. la sala, porque no sé, me imagino que la van a utilizar para otro evento del Congreso. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo rápidamente, pero
si no, pues yo les agradecería a todos, a Diana y a Sergio por la organización, a los ponentes por compartirnos em, lo que nos trajeron el día de hoy. No sé si Diana o alguno de ustedes, los ponentes, tengan como otra cosa que añadir. Nomás decir que gustazo verles por acá. Igual, como siempre. Sí. Un honor. Ojalá nos veamos pronto de manera presencial. Sí, porque a ti ni te vimos. De hecho, Sí, hombre, no, yo sigo aquí como fantasmón. ¿Quién sabe qué pasó? Es como decía, ¿no? Toda la tecnología ahí nos falla Nos de traicionó, hoy momento. nos traicionó la tecnología. siempre. Sí, hombre, no, yo igual, así todo el año con Zoom y es la primera vez que me pasa algo así, Sí, pero pues sí, igual. uno se vaya adaptando, ¿no? Sí, sobre la marcha. No podemos ser sin sombra. Efectivamente, nada es en su sombra. Pero bueno, entonces yo creo que si no hay nada más que añadir, pues eso, nuevamente les agradezco a todos los ponentes, a Diana y a Sergio y a las personas del staff que están ahí como detrás de todo esto para que esto esté funcionando de la mejor manera posible. Y nada, también es un gusto verles. Entonces creo que sería todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Bueno, ti, Tamara. Gracias, un gustazo Va, oírlos, nos seguimos viendo. oírles. Igualmente. Nos vemos, un abrazo. Igual. Hasta luego. Gracias Bye. por todo, Diana. Y también a Sergio, ya no está, pero pues sí, se rifaron con organizar este simposio, la verdad. Qué bueno. Brenda, ya puedes pausar Gracias. el video.